Bien, vamos a tener vamos a seguir conociendo un poco más a Samuel, pero antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias por una nueva ocasión que nos permites estar juntos alrededor de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar bien en ella, a ver cómo tú, Señor, obraste en la vida de este siervo tuyo, Samuel, y cómo el pueblo tenía que aprender a depender de ti. Ayúdanos, Señor, también a estar bien atentos para aprender y depender de tu palabra. Gracias, Señor, por todo y guárdanos en este momento. Te pedimos también por nuestros hermanos que hoy no puedan acompañarnos, que les guardes, que les alientes, que les des también salud y fortaleza. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, pues vamos a Samuel, capítulos, en realidad lo que vamos a ver hoy son los capítulos del capítulo 4 al 7. Vamos a leer, solamente vamos a compartir la lectura a partir de solamente el capítulo 4 para empezar y luego iremos viendo algunos detalles más adelante, ¿vale? Vamos a leer ahora primer libro de Samuel, capítulo 4. Vimos, en los días anteriores vimos cómo los padres de Samuel, del que sería Samuel, especialmente de Ana, ella cómo estuvo orando y cómo Dios respondió a esa oración. Vimos también a ese muchacho, Samuel, como desde bien jovencito estaba ahí a los pies del altar y cómo Dios le llamó y Samuel, por supuesto, pues iba creciendo. Dice en el capítulo 3, versículos 19 a 21, ya lo leo yo, dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Así que Samuel fue creciendo, ya no era aquel niño, ya no era aquel joven, fue creciendo y dice que todo Israel sabía que Samuel era profeta del Señor. Bien, pues vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 4. Así que pido vuestra colaboración. Podemos leer pues 3 versículos cada uno, más o menos. Puedes empezar por aquí o por aquí. Empezáis por aquí. Empieza por aquí. 3 versículos cada uno del capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Azer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000 hombres, madre mía. Sí. Cuando volvió el pueblo a campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tragamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Muy bien. Versículo 4. Acordaos de coger el micrófono por arriba. Muy bien, gracias. Gracias. Y envió el pueblo a Silo
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que morada entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto del Señor, de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que al arca de Jehová había sido traída al campamento. Muy bien. Versículo 7, por favor. ¿Pasáis? Sí. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Puedes pasar? Gracias. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿14? Quan Elí va sentir la cridòria dels planys, va preguntar: què és aquest gran aldarull? Llavors, aquell home va anar de pressa on era Elí i li va donar la notícia. 15 i 16. Elí ja tenia 98 anys, havia perdut la vista i ja no hi veia. Aquell home digué a Elí: jo sóc el que ha vingut del camp de batalla. He pogut escapar del combat avui mateix. Li preguntà: què ha passat, fill meu? Bien, ahora 17. Qué bien que lee el Luis, le da entonación muy bien, teatraliza. Muy bien, muy bien. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a
Israel 40 años. Y su no era la mujer de Finees, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomado, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Muy bien, muy bien. Hasta aquí el capítulo 4. Seguiremos luego comentando algunos pasajes o los pasajes siguientes del capítulo del 5 hasta el 7. Bueno, pues como decía antes, Samuel, a medida que crecía también, no solamente crecía Samuel, sino que dice que el pueblo de Dios crecía por la palabra que Dios le hablaba a Samuel, y lo hacía allí en Silo, en ese lugar. En esa etapa el pueblo crecía no con milagros, no con revelaciones especiales, lo hacía, el Señor se revelaba a través del arca del pacto y de su palabra, hablando con Samuel, y Samuel hablaba con el pueblo. Y vemos, no nos extraña esto, es la acción del Espíritu Santo, como hablaba a Samuel, se manifestaba a Samuel. En el Antiguo Testamento vemos que la presencia del Espíritu Santo era ocasional, así como ahora podemos decir, por la promesa de la palabra y porque es la realidad, de que el Espíritu Santo está en cada uno de sus hijos. Pero en el Antiguo Testamento vemos como el Espíritu Santo se manifestaba a través de siervos del Señor, como en este caso de Samuel. A partir de Pentecostés, esta revelación que era puntual se hace patente no solamente en los primeros discípulos de Cristo, sino también a lo largo de toda la historia. Así que antes hemos estado cantando, ven, Espíritu, ven. Y el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y es un privilegio que cada día tenemos que disfrutar y además acudir a su dirección. Nos dice, hemos leído en el capítulo 4, versículo 1, que Samuel hablaba a todo el pueblo. Actuaba de transmisor de la palabra de Dios. La recibía de parte del Señor, esa palabra, y él la transmitía. Era un transmisor. Yo recuerdo cuando estuve en el ejército, bueno, en lo que era el servicio militar obligatorio, aquí en España hace bastantes decenios, me tocó estar en un cuerpo de estos del ejército de transmisiones, se llamaba, de transmisiones. Y allí teníamos unos aparatos para transmitir, recibir y transmitir. Muchos de estos aparatos eran de la Segunda Guerra Mundial, que los habían regalado los americanos a España, y muchos no funcionaban. Así que teníamos muchos problemas para transmitir, para recibir y transmitir. Cuando nos enviaban a hacer ejercicios de estos militares, pues veíamos que eso no funcionaba. Ahora habrá cambiado muchísimo, claro. Pero un poco la ilustración es que el Señor nos habla por medio de su palabra
Y nosotros ahora hemos de ser transmisores de esa palabra. Recibimos, tenemos la palabra, la compartimos y la damos a otros. Y hemos de ser canales bien limpios, fluidos, transparentes, sin interferencias, para que el mensaje llegue de la mejor manera posible a otras personas. Bien, la historia que hemos leído. Vamos a recordar algunas cosas. Los israelitas estaban en continuas batallas con los filisteos, que eran pueblos que controlaban toda aquella zona. Los filisteos era un pueblo muy guerrero, era un pueblo que procedía sobre todo de la zona de, digamos, de la zona de Turquía, de lo que es la actual Turquía, Chipre. Eran temibles, eran guerreros, eran luchadores, estaban expertos también en el uso del metal, con lo cual significa que tenían espadas y toda clase de armas, pero traían consigo, además, los filisteos traían consigo también no solo sus costumbres, sino también sus dioses. Y por lo tanto, para los israelitas y para el Señor mismo, era una continua amenaza. Hemos empezado a leer que los israelitas salieron a pelear contra los filisteos con el convencimiento de que Dios estaría con ellos. Dice, vamos a ver, pero encontramos que un poco qué es cómo ellos contemplaban, los israelitas, cómo contemplaban sus esperanzas con Dios. Dice, cuando ellos hacen al principio que dice que presentaron batalla, en el versículo 2 dice que presentaron batalla, pero los filisteos les derrotaron, mataron a 4.000 hombres, y cuando volvieron al pueblo, cuando volvieron otra vez a Samuel, le estuvieron preguntando, hemos leído en el versículo 3, bueno, ¿por qué nos ha herido el Señor? ¿Por qué nos ha herido el Señor delante de los filisteos? Y entonces dice, traigamos a nosotros, tomemos de Silo el arca del pacto. Sabemos lo que es el arca, ¿no? Del tabernáculo, el arca, donde ahí se guardaban 3 cosas. Los panes de proposición, no. El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Pues ellos estaban reclamando, vamos ahí al arca del pacto, y dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Vamos a llevar con nosotros el arca para que podamos tener victoria. Pues claro, ellos en principio se habían confiado en la palabra de Samuel, pero eso no les dio la victoria y fracasaron. Lo terrible es que después le estaban pidiendo cuentas a Dios, le estaban, Señor, pero ¿por qué hemos perdido la pelea, la batalla? En lugar de revisar ellos en qué hemos fallado, ya le estaban echando la culpa a Dios. Hemos perdido y no has estado con nosotros, hemos perdido. Y eso muchas veces nos pasa, que tomamos decisiones equivocadas y luego le echamos la culpa a Dios. Decimos, Señor, pero ¿por qué me ha pasado esto? Si yo lo quería hacer con buena intención, era para derrotar al enemigo, era para conseguir un propósito bueno. Pero muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. Y luego sufrimos consecuencias y no atendemos su palabra. Los israelitas derrotados querían desquitarse, habían sido derrotados, querían desquitarse, vengarse de los filisteos y tomaron una decisión equivocada. Decidieron enviar un destacamento de soldados a Silo, ese lugar donde allí estaba el arca. Y
pensaron de que si el arca les acompañaba en la batalla, conseguirían la victoria. No consultaron a Samuel, no le preguntaron a Samuel, por lo tanto, no tuvieron en cuenta al siervo de Dios y ni mucho menos tuvieron en cuenta al Señor. Tomaron el arca como si fuera un amuleto. ¿Sabemos lo que es un amuleto? ¿Sí? Un amuleto, el talismán de la suerte. Como si fuera, eso nos va a traer suerte. Yo he visto a muchos evangélicos tomar su fe o sus tradiciones, su denominación, incluso a su pastor, como si fuera un talismán, como si fuera lo que les va a ir bien por estar al lado de o convivir con o mantener unas costumbres y unas tradiciones. Y esa es la actitud incorrecta. Es una muestra muchas veces de nuestra inmadurez espiritual. ¿Cuáles son tus talismanes? ¿Cuáles son tus amuletos? O sea, ¿en qué estamos confiando, ¿no? ¿En qué cosas o personas estamos confiando? Aparentemente, estos israelitas, era una buena idea tener consigo el arca, ¿verdad? Bueno, es el arca del Señor. Y aparentemente parecía una buena idea, pero eso no había nacido, esa idea no había nacido, ni era la voluntad del Señor. No había nacido en el corazón del Señor, ni era la voluntad del Señor. Era su idea. Era su idea. Lo mismo sucede con el ministerio, que muchas veces lo utilizamos, el ministerio, el servir en la iglesia o el servir a otros cristianos, lo hacemos con fines egoístas, con intereses propios. Lo triste además de esta historia es que, para colmo, encargaron a Ofni y Finés, o sea, los dos hijos de Elí, del sacerdote Elí, el cuidado del arca. Era un poco como, ya conocemos algo de estos dos hijos que vivían de una manera realmente depravada, egoísta, beneficiándose incluso de los sacrificios que se daban. Y era como un poco como entregar los zorros al cuidado de las gallinas. Aquellos eran dos sacerdotes truanes, eran egoístas, eran fornicarios. Así que las cosas de Dios hay que llevarlas con la mayor dignidad posible. No podemos estar con las manos manchadas ni con un corazón ensuciado. No puede haber bendición si hay pecado en nuestras vidas. No puede haber. Y eso lo hemos de entender, todo creyente, hemos de tenerlo bien claro. Bien, los israelitas estuvieron tan contentos por tener entre ellos el arca. Dice, fijaos, en el capítulo hemos leído el versículo 5, que cuando llegó el arca al campamento, cuando fueron a Silo a coger el arca y fueron al campamento, dice que estaban tan contentos, versículo 5, de que todo Israel estaba ahí gritando de júbilo, estaba contento. Y además es que absurdo, porque ¿qué ocurrió después? Pues el resultado que los israelitas, con hacer tanto escándalo, llamaron la atención de los filisteos. Y los filisteos no solo empezaron a pensar de que, como hemos leído, hoy ahora tienen al Dios, pues ahora hay que ir a por ellos. Ahora tenemos que ir a por ellos, porque precisamente no sea que su Dios les ayude y nosotros perdamos la batalla. El resultado fue dramático, porque los filisteos no solo, como hemos leído, no solo llegaron a matar a 30.000 israelitas, sino que además, ¿qué pasó? Se quedaron con el arca. O sea, volvemos a repasar un poquito, ¿no? Los israelitas pierden una batalla.
dicen, pues vayamos en búsqueda del arca, la tenemos con nosotros y así podremos vencer a los filisteos. Se ponen muy contentos, van, le entregan el arca a esos dos, al cuidado de estos dos truhanes. Están muy contentos, empiezan a hacer jaleo, los filisteos se enteran y entonces los filisteos dicen, antes de que nos ataquen, pues os atacamos nosotros. El resultado fue terrible, porque no solamente hubieron 30.000 muertos, sino que además se llevaron el arca del pacto. Una primera consecuencia de este hecho, lo hemos leído en el versículo 18, una primera consecuencia es que Elí fue muerto. Murió al enterarse de la derrota del pueblo de Israel, pero también de la muerte de sus dos hijos, y dice que se cayó hacia atrás y se desnucó, se dio en la cabeza y murió. La segunda consecuencia terrible de esta derrota, ¿cuál fue? Murió la nuera de Finés. Murió, y no solamente murió esta mujer que estaba embarazada, al momento de recibir la noticia de que había muerto su suegro, su marido y todo el desastre que había habido, sino que al morir, estaba muriendo cuando nace el bebé, y a ese le pone el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Se ha perdido la gloria del Señor. ¿Qué ocurre cuando desterramos de la presencia del Señor en nuestra vida espiritual? Las cosas no van bien. Tomamos decisiones equivocadas. Cuando no tenemos en cuenta la palabra del Señor, metemos la pata, nos equivocamos muchas veces. Cuando queremos solamente satisfacer nuestros propios intereses, nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, que incluso pueden afectar a otros, a terceros. Afectan a los que nos rodean, tanto en positivo como en negativo. Pero es cierto que si no dependemos de la palabra del Señor, entonces fácilmente metemos la pata. Bien, la historia sigue adelante. No vamos a leer todos los capítulos, vamos a recordar algunas cosas. ¿Os suena esta historia? ¿La conocéis? La conocéis un poco, ¿verdad? ¿Que sí? Los filisteos, ¿qué pasó? Luego en el capítulo 5 vemos como los filisteos se llevan su trofeo, que era el arca, se lo llevan a Asdod, su poblado, su ciudad, pero empezaron a sufrir toda clase de desgracias, toda clase de problemas. Primero llevaron el arca junto a su dios, uno de sus dioses, a Dagón, y veían que cuando iban al día siguiente, ese dios, esa estatua, siempre caía, ¿no? Y estuvieron luego, si siguiéramos leyendo, veríamos cómo la llevaron el arca de un lugar a otro, porque allá donde iba pasaban cosas y además enfermedades que recaían sobre los habitantes, con tumores dolorosos, con sarpullidos y toda una serie de afecciones en el cuerpo. Así que al final llegaron a la conclusión que nadie quería tener esa auténtica pesadilla que era el arca. Los propios filisteos dijeron, nos la tenemos que sacar de encima, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Los problemas que tuvieron los incrédulos. Dice que después de 7 meses, capítulo 6, versículo 1, dice que estuvo el arca del Señor en la tierra de los filisteos 7 meses. Bien, después de 7 meses decidieron devolver de nuevo a los israelitas. Aquello es contagioso, nos lo hemos de sacar de encima enseguida, ¿no? Pero además, no solamente querían devolver el arca, sino que además lo que hicieron fueron
de alguna manera simbolizar las enfermedades que estaban sufriendo, lo quisieron con objetos, con artículos de oro, para que así fueran, según ellos, fuera calmado el Dios de los israelitas. Así que cargaron el arca, lo pusieron, ni siquiera los llevaron ellos, sino que lo pusieron con 2 bueyes y dejaron que los bueyes marchasen hacia donde estaban los israelitas. Eso lo vamos leyendo en todo el capítulo 6. Todavía, fijaos, todavía nos seguimos preguntando por qué muchas veces hay muertes trágicas, hay desastres, ¿verdad? Y que vienen de la mano del hombre. Desde luego la maldad tiene consecuencias. Más tarde o más temprano hay consecuencias por actos de maldad. Estaba pensando por ejemplo, en el Mediterráneo, aquí muy cerca de nosotros. Cada año mueren miles de personas por intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Y desean estas personas llegar a lugares más seguros, más prósperos. ¿Pero por qué huyen de sus países? Huyen de sus países pues, por causa de la guerra, por causa del hambre, por causa de la avaricia de los gobernantes. Hay muchas causas. Pero al final, todo eso que produce tanto dolor y tanta muerte es por el puro egoísmo, por el pecado que anida en los corazones de las personas. En el caso de estos israelitas, sabemos que en el capítulo 6 nos dice, versículo 13, capítulo 6, versículo 13, ¿alguien lo puede leer, por favor? 6, capítulo 13, capítulo 6, versículo 13, por favor. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el 14 también. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y dice que después vinieron los levitas, se hicieron cargo del arca, y finalmente lo que decidieron que ese arca estuviera en casa de, ¿cómo es el nombre? En casa de Abinadab. Primero estuvo en un sitio y luego lo trasladaron a otra población que lo encontramos en el capítulo 7, que es de Kiriat Jearim. Allí pasaron durante 20 años, estuvo el arca. Es decir, el arca llegó a este lugar, primero a Bet-Semes y luego más adelante lo llevaron a Kiriat Jearim. Bien, y allí encomendaron, al cuidado del arca, lo encomendaron al hijo de este Abinadab, que se llamaba Eleazar, para que cuidase y protegiera el arca. Bien, hubo un proceso de sanidad espiritual. Con todo esto, hubo un proceso de sanidad espiritual en el pueblo. Dice en el capítulo 7, versículo 2, que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Toda la casa de Israel se empezó a tener conciencia de lo mal que habían hecho y que, aunque ellos hicieron mal llevándose el arca, perdiendo la guerra, siendo secuestrada el arca, y el arca volvió a ellos, tomaron conciencia de que lo habían hecho mal delante de Dios. No habían estado escuchando las enseñanzas de Samuel, pero a partir de entonces, a partir de todo ese proceso, empezaron a tener en cuenta las enseñanzas
de la palabra de Dios a través de Samuel. El conocimiento de la palabra de Dios siempre trae luz. La ignorancia trae confusión. Por eso, qué importante es que conozcamos la palabra y que la demos a conocer, que la difundamos de todas las maneras posibles. Y evidentemente con el ejemplo. La fe, dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe viene por el oír la palabra y la fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué pasa hoy en día? La gente opina de Dios, dice lo que piensa, pero ignora completamente la palabra de Dios, ignora la revelación escrita. Y por eso decía al principio que tú y yo somos Samueles, somos transmisores de la palabra de Dios. Y hemos de perseverar en el conocimiento y también en la difusión. Dice el capítulo 7, versículo 3. ¿Lo puedes leer tú mismo? Sí. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Sí, estábamos recordando al empezar el año, estábamos recordando este versículo. Lo estábamos recordando y estábamos recordando que en este proceso de restauración que tenía que experimentar el pueblo de Israel, tenía que dar 3 pasos. Por un lado, quitar los dioses, aquellos dioses que procedían de los paganos, de los filisteos, quitarlos de en medio. En segundo lugar, preparad vuestro corazón para el Señor, para escuchar su voz. Y en tercer lugar, dice servirle a Él, a ningún otro Dios. Apartar aquello que está siendo el centro de vuestras vidas, reconocer que es el Dios quien te está hablando y servirle a Él. Son 3 pasos que el pueblo de Israel tenía que experimentar. ¿Y quién dice que nosotros no lo tengamos que hacer? En aquella situación, Samuel aparece en escena para dejar bien claro cómo tenía que ser la restauración para el pueblo de Israel. Lo mismo ocurrió en Pentecostés. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, habla a los miles de personas, a esas 4.000 que escucharon el mensaje, les llama al arrepentimiento. Porque dice, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y Pedro les exhorta al arrepentimiento. Cuando Pablo está delante de aquel carcelero de Filipos, también lo que le presenta Pablo al carcelero de Filipos es la necesidad de arrepentirse. Cuando el funcionario etíope que está leyendo un texto de Isaías y Felipe se acerca ya al carro, también le exhorta a ese arrepentimiento para ser salvado, restaurado, transformado por el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces se han clamado en el pasado y en el presente, y a lo mejor tu vida y en la mía lo hemos tenido que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser salvos? Dios tiene respuestas para nuestra necesidad, pero evidentemente cualquier avivamiento, cualquier cambio, cualquier conversión, cualquier milagro espiritual viene como resultado de sembrar la palabra del Señor. Sea en privado, sea en público, el Espíritu Santo convence de pecado, lo creo firmemente y por eso lo hemos de compartir con todo el mundo. Capítulo 7, versículo 6, vemos la reacción del pueblo de Israel.
dice, contra el Señor hemos pecado. Hay ese convencimiento de pecar contra el Señor. Y dice que a partir de entonces Samuel empezó a gobernar a los israelitas. Ya lo estaba haciendo durante todos esos años, estaba recibiendo revelaciones, estaba transmitiendo verdades divinas, pero solo hasta que el pueblo de Israel estaba preparado para arrepentirse, solo hasta que realmente tuvieron conciencia de su pecado, es que respondieron positivamente ante la palabra de Dios. Y vino después la victoria. ¿Ves? Primero el fracaso, quisieron el pueblo de Israel arreglar los problemas por su propia cuenta, llevándose el arca, perdieron la batalla, tuvieron que vivir la vergüenza de que el arca estaba en manos de los filisteos. Luego, durante 20 años, cuando lo devolvieron los filisteos, el arca estaba guardada en un lugar que no era el lugar de adoración propiamente, en Kiriat Jearim. Y luego tuvieron que escuchar que lo único que tenéis que hacer es dejar los dioses, aceptar vuestra condición y servir a Dios. Hasta que no llegue a ese punto, ellos si no llegan a ese punto, no estaban todavía preparados para recibir la victoria. Y como consecuencia de escuchar la voz de Dios y someterse a su soberanía, entonces cuando llegó la victoria ante los filisteos. Dice, hay algo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer también. En el capítulo 7, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 8. I van demanar a Samuel: no paris de suplicar al Senyor, el nostre Déu, a favor nostre, perquè ens salvi del poder dels filisteus. Señor, le piden los israelitas, el pueblo le pide a Samuel, oye, no dejes de orar por nosotros, de clamar al Señor por nosotros, porque sabía que la victoria viene de la mano de Dios, pero sabían o eran conscientes de que Samuel era la persona que en esos momentos tenía el poder de orar a Dios, y Dios le escuchaba y Dios le hablaba precisamente a Samuel. Y Samuel dice que entonces intervino con oraciones y con sacrificios, y entonces vino la victoria. Entonces sí que las cosas estaban bien hechas, ¿sí? Porque habían dado los pasos adecuados. Dice, habían buscado de todo corazón al Señor. Dice el versículo 10 que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero el Señor dice que tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Decíamos que, y estamos convencidos que la palabra de Dios siempre produce efectos. O como estábamos escuchando este domingo, ¿verdad? Puede caer en un tipo de tierra o en otro tipo de tierra, pero siempre hay resultados. Depende de lo que uno realmente, si se entrega a Cristo de manera definitiva. Los filisteos se enfrentaron a un pueblo que en esos momentos estaba confiando en Dios. Nosotros muchas veces tenemos ataques de filisteos. Tenemos ataques de filisteos, de situaciones, decisiones, no solamente personas, pero sí hay una lucha espiritual siempre, permanentemente. Si hemos nacido de nuevo, si somos hijos e hijas de Dios, siempre vamos a tener luchas espirituales. Es nuestra realidad diaria y permanente. Ahora, no hay lucha espiritual si no hay decisiones firmes de renuncia al pecado y de buscarle al Señor. La victoria está asegurada. Jesucristo nos da la palabra que necesitamos. Él decía a sus discípulos, confiad, tened ánimo, porque yo
he vencido al mundo. Nos ha dado la capacidad, el Señor nos ha dado la capacidad de ser vencedores. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Sigo más adelante. Así. Este versículo lo tenemos que grabar en nuestro corazón. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando dice al mundo no es que vamos a vencer a los políticos o al sistema religioso o económico. El mundo es en ese estado, esa manera de vivir, ese sistema de cosas que están alrededor nuestro, que forma parte también de nuestra historia, de nuestro pasado y quizá de nuestro presente. Es la fe en Cristo, nuestra fe. Pablo nos proclama vencedores. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 17? Romanos 8, 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Lo tienes? 8, 17. Uh-huh. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es. Fijaos la identidad, la identificación con Cristo tan grande que tenemos, que dice que somos herederos, y además de Dios, y coherederos con Cristo. Ahora dice, si es que padecemos juntamente con Él, si es que estamos íntimamente ligados con esa realidad de su muerte en la cruz, pero también al mismo tiempo con su glorificación. Cuando llegó la victoria a Israel, dice que Samuel tomó una piedra, la colocó en Mizpa, al lugar que lo recordamos hace unas semanas, ese lugar llamado Ebenezer, que significa literalmente una piedra de ayuda, y que implicaba que el Señor no ha dejado de ayudarnos. Versículo 13, capítulo 7, versículo 7. Fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Los filisteos continuaron estando alrededor, pero dice que la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días que Samuel y que la palabra de Dios estuvo presente por medio de Samuel, los filisteos no tenían nada que hacer. Aquella piedra, aquel lugar físico y concreto, significaría no solamente un recordatorio del pacto de Dios con su pueblo, sino que significaba la presencia de Dios en un pueblo que se estaba humillando delante de ese Dios, de su Dios, de nuestro Dios. Así que quizá nosotros también tenemos que colocar nuestra piedra, que no es otra cosa que tener en nuestra memoria, eso que nos falla tanto a algunos, tener en nuestra memoria la realidad de nuestra conversión y de nuestro compromiso con el Señor. Que muchas veces, como aquellos israelitas querían conseguir la victoria, solucionar los problemas por su propia cuenta, incluso de manera equivocada, y sin embargo Dios les tuvo que dejar que experimentasen la derrota y la vergüenza. Muchas veces pasamos situaciones porque no estamos haciendo caso de la palabra del Señor. Esa es la realidad. Dice que Samuel siguió gobernando toda su vida a Israel. Capítulo 7, versículo 15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Como decíamos hace unos días, el ministerio de Samuel fue de los más extensos, posiblemente el más largo de todos los jueces. Dice, y todos los años iba y daba vuelta por diferentes lugares, iba Samuel atendiendo, juzgando
dirigiendo al pueblo de Israel, dice, en todos los lugares. Que el Señor nos ayude a que nosotros también, porque dice que Él edificaba un altar allá donde iba, que nosotros en nuestra vida personal tengamos siempre presente al Señor, que no como un amuleto, no como un talismán, sino como ese Dios vivo que representa para cada uno de nosotros. Y que su palabra nos la tomemos en serio, no simplemente como algo a lo que he hecho mano cuando pasan problemas, sino que forma parte de mi vida. Así que seguiremos el próximo día, hablaremos un poco más de Samuel. Es una pequeña miniserie de 4 sesiones y el próximo martes acabaremos esta pequeña serie sobre el último juez de Israel, que fue Samuel. ¿Sí? Pues espero que yo os animo a que leáis los capítulos con tranquilidad, el 4, el 5, el 6 y el 7, esos 4 capítulos en casa y ver un poquito más en detalle toda esta historia, ¿vale? Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?